idea, cuando arrancamos con todo esto del diseño, pues teníamos una idea de que se centraba en la aplicación, en las herramientas, en diseñar una pantalla usable para los agentes, para poder dar bien el servicio. Pero una vez que hemos adentrado y hemos analizado y hemos trabajado sobre ello, nos hemos dado cuenta de que es una forma de trabajar, una forma de hacer, porque el diseño no solamente está en las herramientas, está en el modelo de comunicación, en el modelo de gestión, en las aplicaciones que estamos usando, en ver dónde trabajamos mejor y dónde podemos mejorar. O sea, al final ya no se trata de diseñar algo, sino de poder desarrollar todo un proceso que se adapte a las diferentes unidades y a los agentes, en nuestro caso, que van a dar ese servicio.